El mito más importante es que las personas creen que la inversión es para gente experta, es para gente millonaria, y no es así. La inversión es para todos. Todos tenemos que invertir. Lo que nosotros hacemos es diversificar el portafolio y que los elementos del portafolio no se correlacionen entre sí. Nosotros nos encontramos en una situación económica con alta incertidumbre. Entonces, esa incertidumbre latente actualmente en los mercados es lo que hace que nosotros tengamos que de alguna u otra forma mitigar los riesgos para que nuestra inversión pueda navegar en la economía, y si la economía crece, ojalá que nosotros podamos crecer con ella. ¿Cuál fue ese primer error financiero que cometiste y cómo dirías que eso le puede servir a tu comunidad? O sea, ¿de qué manera pueden aprender ellos de estos errores que tú cometiste al principio? Hola, buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal de Rankia Latam. Yo soy Fátima Boudán, Content Specialist aquí en Rankia, y hoy tengo el placer de estar aquí con Javiera Alvear, asesora financiera y finfluencer. Hola Javiera, ¿qué tal estás? Hola Fátima, todo súper bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por haber aceptado una vez más a esta colaboración con Rankia. Y nada, Javi, para que te ubiquen un poco nuestros seguidores, ¿te importaría explicarnos con tus palabras quién eres y a qué te dedicas y qué es Javi Blue Chip? Buenísimo, mira, yo me llamo Javiera Alvear y yo trabajo acá en Chile haciendo educación financiera y economía en redes sociales para poder llegar a la mayor cantidad de personas posible, pero llevo años haciendo asesoría financiera a personas y a empresas también. Entonces, tengo experiencia en el mundo laboral, acá en Chile estudié ingeniería comercial, que en otros países puede llamarse como administración y negocio, pero con especialización en finanzas. Entonces, hoy día enseño de economía, inversiones y además hago asesorías. Genial. Y bueno, por remontarnos un poco a tus principios, tengo entendido que tú eras ingeniera comercial. Sí. Y bueno, ahora eres finfluencer y coach financiera también, regulada por la CMF, muy importante eso. Me gustaría que me dijeras un poco y que nos explicaras un poco a todos los que te están viendo, ¿cuál fue el momento en el que dijiste, esto ya no es solo un trabajo, esto es mi vocación y quiero dedicarme a esto? Yo trabajaba en la Bolsa de Comercio de Santiago, acá en Chile. Ese fue uno de mis primeros trabajos, que es como el centro bursátil del mercado de valores chileno, donde, bueno, acá ocurre todo lo que es la negociación en acciones, bonos, divisas, y yo trabajaba con las bolsas, o sea, con las mesas de dinero de los bancos. Y empecé a adentrarme en el mundo de la mesa de dinero, empecé a aprender, me certifiqué como operador de mesa de dinero, y en un par de ocasiones participé haciendo de manera voluntaria educación financiera en la Bolsa de Valores, que acá en Chile es como un edificio patrimonial súper bonito, y la gente iba presencialmente a aprender del mercado de valores. Y yo un par de preguntas súper simples y no me las podían contestar. De repente, ¿qué era una acción? ¿Qué era un bono? ¿Cómo comprabas una acción? ¿En qué institución? Y cuando veía que habían personas que, como del día a día, que no podían contestar preguntas simples, dije, voy a aprovechar mi experiencia para empezar a enseñar. Y la forma más fácil en ese momento de enseñar era a través de redes sociales, porque era crearse una cuenta y empezar a dar este granito de arena de educación financiera. Y esto fue el 2018 y empecé a tener mucha comunidad, 5.000 personas, 10.000 personas, y ahí empecé a vender cursos desde simples, de gratuitos, y, o sea, perdón, en cero, pero ahí empecé después a cobrar y a cobrar Sí. de manera individual y grupal, y ahí me empezó a ir bien, empecé a hacer crecer la comunidad y también creé mi empresa de educación financiera. Qué interesante, qué guay. Bueno, tú abogas siempre por como por decirlo, por un lema que dices que todos pueden invertir. ¿Cuál fue ese primer error financiero que cometiste y cómo dirías que eso le puede servir a tu comunidad? O sea, ¿de qué manera pueden aprender ellos de estos errores que tú cometiste al principio? En primera instancia, yo tuve educación financiera desde la casa, desde mis papás son súper ordenados financieramente, Qué sí. suerte. Claro, entonces yo apenas empecé a trabajar, yo al tiro me metí en el mundo de las inversiones. Como que empecé a ganar dinero y empecé a invertir. Bueno, mi primera gran inversión es una inversión inmobiliaria. Yo tengo un Ujú. departamento grande que tengo en un buen sector acá en Chile, y esa fue mi primera inversión. Ahora,
¿Cuál es un error que yo puedo comentar y que claramente esto podría servirle a ustedes para poder ir aprendiendo? Es empezar a intentar, por ejemplo, en el trading, a hacer trading sin conocimiento. Sin conocimiento y dejarte llevar de repente por personas que dicen que inviertas acá, y tú no tienes el conocimiento mínimo. Entonces, a mí Claro. me pasó en trading, perdí plata por desconocimiento, llegué y entré pensando que uno se la sabe todas, pero hay temática y estrategia en el mundo financiero que requieren muchas horas de conocimiento, muchas horas de trabajo, y que tú te metas en los mercados. No es llegar y especular lo que tú crees que pueda pasar. Todo un poquito tiene lógica en los mercados. Igual, igual tu impresión y la subjetividad vale harto, pero los mercados todo tiene estudio, estrategia, y hay que aprender previamente. Claro, qué importante es eso de informarse y de saber al final en lo que estás invirtiendo, ¿no? ¿Qué dirías que es lo que a ti te impulsa a seguir creando contenido en tu día a día? Me impulsa saber que todavía existe mucho desconocimiento en el mundo financiero, en simple, el mundo de las inversiones. Todavía hay mucha gente perdiendo dinero, pero en el sentido de que no aprovechan el sistema financiero en sí. El sistema financiero tiene muchas herramientas, muchos beneficios a nuestro favor que nosotros podemos aprovecharlo. Herramientas para cotizar, para ver los distintos abanicos de posibilidades de inversión que tenemos. Entonces, en ese sentido, creo que lo que me potencia a mí a seguir es saber que todavía hay mucho trabajo por hacer y que mi aporte puede ser una buena retribución a la gente. Qué bonito. Mucha gente, bueno, tú, para llevar a cabo esta misión, tú usas tus redes sociales, como bien has dicho, porque fue la manera más sencilla de empezar en este mundo y de llegar como a una plataforma mucho más grande, ¿no? La gente suele usar las redes sociales para desconectar y tú realmente lo usas como un medio de trabajo. ¿A ti te resulta difícil desconectar? Porque el hecho de que al final tú uses las redes sociales como método de trabajo, tú no puedes coger el móvil y decir, ay, voy a ver esto, porque realmente es tu método de trabajo. ¿Cómo haces para poder desconectar del todo? Bueno, en mi caso yo disfruto mucho lo que hago, o sea, estoy constantemente viendo los mercados, estoy aprendiendo, estoy en aprendizaje constante también, y me pasa que cuando quiero, lo que me gusta mucho es poder transmitir mi punto de vista y que se pueda comentar, que se pueda debatir. Cuando yo igual tengo capacidad de separar las cosas, a mí me gusta y valoro mucho mi tiempo libre, me gusta jugar con amigas, con mi familia, me gusta hacer deporte. Siempre he tenido el equilibrio de decir, bueno, ahora tengo mi tiempo libre y me desconecto. Pero en general, como disfruto lo que hago, tampoco es como una carga. Entonces, y en redes sociales me río harto, voy sacando ideas con reels. Entonces, me ha costado, claro, es que como es un nicho bien específico, la finanza, transmitirlo en simple para que las otras personas viendo mis videos no se sientan que están estudiando, viendo algo muy complejo. Esa es una dinámica que he tenido que ir trabajando. Que igual me fijo de repente en mis videos que algunos son súper, o sea, después de crearlo lo veo y digo, pucha, este igual me quedó complejo. Entonces la próxima voy a tratar de hacerlo más fácil. Claro. Qué guay. Y tú como asesora que eres y creadora de contenido, ¿qué es lo que más te frustra del ecosistema de inversores en Chile y en general en Latinoamérica? ¿Y cuál dirías que es el mito más peligroso que aún circula en Chile y en el entorno de las finanzas y las inversiones? Yo creo que me ha tocado viajar harto y me he dado cuenta que en muchos países esto se Ujú. repite, el tema del desconocimiento del mundo de las inversiones y la importancia de que las personas tengan, o sea, que se pueda nivelar la cancha, como se dice acá en Chile, nivelar la cancha en la educación financiera, que todos sepamos Sí, lo mínimo para poder tener un banco, la tasa de interés, las tarjetas de crédito, las inversiones. claro. Entonces, en el caso que creo que hay un reto importante es que las mismas instituciones financieras pueden entregar información de manera simple, de manera cercana, y el mito más importante es que las personas creen que la inversión es para gente experta, es para gente millonaria, y no es así. La inversión es para todos.
todos tenemos que invertir. ¿Por qué? Para protegernos de la inflación. La inflación se come nuestro dinero año tras año. En Chile la inflación es de 4%, en otros países, por ejemplo, en Argentina, Venezuela, es mucho más. Claro. Entonces, hacer nosotros es tomar nuestro dinero y hacer que navegue en la economía para aprovechar las oportunidades de crecimiento que hay en el entorno. ¿Por qué digo de crecimiento? Porque hay muchas oportunidades y nosotros tenemos que ir detectando dónde están. Y si es que no lo pueden hacer solos porque están trabajando, porque o sea, están metidos en temas totalmente distintos, ojalá de la mano de un asesor financiero. Quiero rescatar, yendo un poco en la línea de esto que estamos hablando, quiero rescatar un poco una idea que has mencionado antes, que has dicho que intentas transformar los conceptos complejos en algo simple porque quieres que las inversiones sean accesibles para todo el mundo, porque como tú bien dices, todos podemos ahorrar y está como esta concepción errónea de que solo invierten los millonarios, ¿no? Tú mencionas mucho siempre que haces educación financiera como de forma simple y didáctica, ¿no? ¿Cómo logras traducir esos términos complejos para que un inversor principiante realmente lo entienda y lo aplique? Lo que pasa es que cuando uno tiene que ponerse en los zapatos del otro, de decir, bueno, yo qué quiere la otra persona realmente saber, qué es lo que realmente le interesa. ¿Le interesa saber el movimiento de los gráficos, de qué sé yo, de temas muy económicos? No, lo que le interesa saber es cuál es la relación de la economía con las inversiones y cómo se mueven las acciones, cómo se mueven los bonos. Entonces, por ejemplo, en el tema económico hay ciertos indicadores que nosotros tenemos que saber para saber cómo se está moviendo la economía. Y eso, por ejemplo, el PIB, la inflación, la tasa de política monetaria, el dólar, cómo afecta la importación y las exportaciones, y en el caso del país que uno esté, cuáles son las exportaciones o la materia prima que más mueve la economía de tu país. Entonces, yo te podría decir que son 7 elementos económicos que uno tiene que tener claro para saber la salud de la economía. Si la salud Genial. se proyecta bien, nosotros podemos decir que las acciones van a salir beneficiadas, cómo, en relación a la tasa de política monetaria, cómo le afecta a la renta fija, cómo funciona cómo es el movimiento del dólar con la moneda de tu país. Mire, yo te diría que en un par de clases las personas entienden cuál es lo mínimo que hay que saber para poder entender por qué estamos invirtiendo en A y no en B y no en C. Y eso para mí es lo más importante. La asesoría tiene que ir de la mano con educación financiera. Para que una persona esté tranquila en lo que está invirtiendo, tiene que entender por qué está invirtiendo ahí y no en otros. Entonces, bueno, trato de hacerlo lo más simple posible y trato de explicarlo en palabras simples. Claro. Si tú tuvieras que elegir, ahora que estabas hablando de indicadores, de métricas, si tú tuvieras que elegir una métrica financiera que todos los inversores de largo plazo deberían tener en cuenta o dominar o entender al 100%, ¿cuál sería y por qué? En términos económicos, el índice más importante a nivel mundial es el Producto Interno Bruto, que el PIB. El PIB Ujú. mide un poco la salud económica del país y te puede ayudar a compararte con tus países que tienen una producción similar. Cuando uno dice hay recesión, una recesión técnica es que 2 PIB consecutivos disminuyeron. Ujú. Entonces, y cuando uno dice la economía creció, ¿qué significa que la economía creció? Que el PIB creció. Entonces, para mí el PIB es un factor a medir para nosotros entender cómo se encuentra la salud de la economía de ese país. Y acá se entiende porque mientras más producción, las empresas contratan a más personas, disminuye el desempleo. Si las empresas contratan a más personas tienen poder adquisitivo. Si las personas tienen poder adquisitivo, las personas van a consumir más, aumenta el consumo. Si las personas consumen más, las empresas venden más. Y si las empresas venden más, aumenta el precio de la acción. Está toda la economía vinculada. Si el PIB crece, la economía en sí va a crecer. Es una economía vinculada. Entonces, el PIB es un elemento fundamental y por otro lado algo que todos los inversionistas estamos viendo constantemente, que son las tasas de interés, la tasa de política monetaria,
que eso ayuda a nosotros ver cuáles son los planes del Banco Central de cada país de reactivar o contraer una economía y eso impacta, pero directamente en los mercados. Mm. En un entorno como el actual, con la inflación, los tipos de interés que estamos hablando, y así como los mercados globales muy agitados, ¿qué clase de activo estás vigilando con más atención en este momento y por qué? Nosotros nos encontramos en una situación económica con alta incertidumbre. Mm, Incertidumbre significa que no se sabe si la economía va a subir o bajar. ¿Por qué? claro. Porque en una guerra comercial donde existe una tregua temporal entre los dos padres de la economía, que es China y Estados Unidos, que ambos producen más del 43% del PIB mundial. O sea, solo dos países producen más del 40, casi la mitad del PIB mundial. Es Mm, decir, cualquier decisión que tomen ellos es una decisión que va a afectar al mundo completo, ¿ya? A la economía claro. mundial. Entonces, esa incertidumbre latente actualmente en los mercados es lo que hace que nosotros tengamos que de alguna u otra forma mitigar los riesgos para que nuestra inversión pueda navegar en la economía y si la economía crece, ojalá que nosotros podamos crecer con ella. Y en ese sentido, lo que nosotros hacemos, y como de mediano y largo plazo, es diversificar el portafolio y que los elementos del portafolio ojalá no se correlacionen entre sí. Si uno crece, o sea, si uno cae, el otro crece y que vayan un poco navegando entre sí. Dentro de ellos, uno de los activos que vengo invirtiendo con mi portafolio y con los de mis clientes desde el principio de año es el oro. Y el Ujú. oro la verdad que el oro se veía venir desde mucho tiempo, que iba a potenciarse, porque desde que había el debate de Donald Trump antes de partir, él aseguró que la guerra comercial venía entre todas sus explicaciones y el oro es un activo, es el activo refugio más importante a nivel mundial. Entonces, es importante tener activos dentro de un portafolio que no se correlacionen entre sí. El oro ha crecido en 8 meses 40%. ¿Y por qué? Porque efectivamente muchos inversionistas quieren tener al menos un porcentaje en un activo que ante cualquier incertidumbre o cualquier decisión que tome Donald Trump en contra de China que no esté acorde a la economía, el oro va a subir. Entonces es muy importante tener distintos activos en tu portafolio para poder mitigar el riesgo ante un entorno de alta incertidumbre. El oro ha crecido 40% este año. Por otro lado, tener renta fija local, renta fija internacional. Bueno, pues muchísimas gracias, Javi, por estar aquí hoy con nosotros y haber compartido este ratito. Ha sido súper interesante escuchar tus opiniones y tus puntos de vista. Así que, nada, seguro que nos vemos muy, muy pronto y muchísimas gracias por haber aceptado hacer esta entrevista. Bueno, yo le quiero dar las gracias a Ranka, que siempre ha confiado en mí, siempre me llaman para hacer la charla en estos tremendos eventos que hacen a nivel latinoamericano. Son súper profesionales, me encanta la empresa, así que feliz de poder colaborar y hacer estas entrevistas cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias, Javi. Es un placer y seguro que nos vemos el año que viene en la Marques de Chile. Gracias, que estés bien. Chao. Que vaya súper bien. Chao.